Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos con un tema que, bueno, afecta a mucha gente, pero igual no se comenta tanto. Vamos a hablar de cómo los corticoides, que son fármacos súper comunes, pueden influir en la libido y en la función sexual en general. Tenemos aquí delante unos extractos de un informe que se llama Corticoides, impacto en la libido y función sexual, y también algunos hallazgos de estudios bastante nuevos de entre 2022 y 2025. Salen en revistas como Frontiers in Pharmacology, Swiss Medical Weekly y, bueno, también referencias del manual MSD, que es muy conocido. La idea es un poco desgranar cómo estos medicamentos pueden afectar a la vida íntima, ver qué dice la ciencia más reciente y, sobre todo, entender qué se puede hacer. Queremos dar una visión clara, útil, basada en estas fuentes que tenemos. Exacto. Y yo creo que para empezar es importante aclarar una cosa. Hablamos de corticoides como la prednisona, la dexametasona, los que se usan por ser antiinflamatorios muy potentes, ¿no? Para muchas enfermedades. Es clave no liarlos con los esteroides anabolizantes, esos que a veces se usan para ganar músculo. Porque aunque químicamente son parecidos, esteroides al fin y al cabo, su primer efecto en la testosterona del cuerpo es, bueno, diferente. Los anabolizantes la bajan directamente. Los corticoides la pueden reducir, pero de forma indirecta. Digamos que interfieren con el sistema que la regula. Eso sí, al final, a medio o largo plazo, los dos pueden acabar dando problemas parecidos. Menos deseo, disfunción eréctil. Entendido. Esa distinción es fundamental para saber de qué va esto. Vale, pues vamos al meollo. Según estas fuentes que manejamos, ¿cómo actúan exactamente estos corticoides, los terapéuticos? ¿Cuáles son las vías principales por las que afectan a la función sexual? A ver, el mecanismo clave, el que más describen las fuentes, es que inhiben lo que se llama el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Es como la cadena de mando hormonal, ¿sabes? Desde el cerebro hasta los ovarios o los testículos. Si tomas corticoides bastante tiempo y sobre todo si las dosis son altas, pues este eje como que se frena. El cerebro manda menos señales, menos hormonas, FSH y LH, a las gónadas. Vale. Y la consecuencia directa en hombres es que producen menos testosterona. Y eso, pues claro, se nota en menos ganas, menos deseo sexual y a veces también problemas de erección. En las mujeres pasa algo parecido. Baja la producción en los ovarios de estrógenos y otras hormonas sexuales. Y eso también afecta a la libido, claro. Incluso puede alterar los ciclos, la ovulación. Entendido. O sea que el primer impacto es directo a la fábrica de hormonas sexuales. Pero, ¿es solo eso? ¿Solo un tema hormonal? Me da que a veces los fármacos son más complejos. Buena pregunta. Porque no es solo hormonal. Las fuentes también dicen que hay efectos neuroquímicos, directos en el cerebro. Por ejemplo, señalan que algunos corticoides, como la prednisona, pueden tocar los niveles de serotonina. Ah, la serotonina. Claro, que es fundamental para el ánimo, la ansiedad, la motivación. Si baja, pues puedes tener el ánimo más bajo, más plano, y eso indirectamente quita las ganas, el interés sexual. Ya, tiene sentido. Pero es que hay más en lo neuroquímico. Estudios más nuevos, como uno que citan del Swiss Medical Weekly de 2022, sugieren que los corticoides también pueden afectar a partes del cerebro como el hipocampo y alterar el eje del estrés. Y esto, a su vez, parece que afecta cómo funciona la dopamina. La dopamina. Clave para el placer, ¿no? Justo. Es fundamental para el sistema de recompensa. Si la dopamina no va bien, la motivación, esa sensación buena asociada al sexo, pues puede disminuir. Fascinante. O sea, tenemos lo hormonal, la química cerebral con serotonina, dopamina. Y esto me lleva a pensar, claro, en el estado de ánimo general. ¿Hay también un impacto psicológico directo que suma al problema? Exactamente. Ese es como el tercer pilar de este asunto. Las fuentes lo dejan claro. La irritabilidad, la ansiedad, esos cambios de humor un poco bruscos, problemas para dormir, incluso síntomas ya de tipo depresivo. Pueden ser efectos secundarios de los corticoides, sobre todo, insisto, con dosis altas o tratamientos largos. Claro. Y es casi lógico, ¿no? Si uno se siente irritable, ansioso o de bajón, pues el interés por el sexo, normalmente, disminuye. Hombre, claro. De hecho, fíjate, hay un dato que a mí me parece bastante fuerte, de una revisión que citan en Frontiers in Pharmacology de 2025, según esto,
Dicen que hasta un 25% de la gente con corticoides a largo plazo desarrolla síntomas anímicos, apatía, pérdida de interés sexual, 1 de cada 4 personas. Un 25%. Es muchísimo. Sí. Y lo interesante es que los autores de esa revisión dicen que estos síntomas vienen tanto de la alteración hormonal que decíamos, como de estos efectos más directos en el cerebro y en el ánimo. O sea que no son cosas separadas, está todo conectado. Ya veo. Esa interconexión es clave. No es una sola causa, son varias que se suman. Y ya que has mencionado la prednisona, ¿hay diferencias importantes entre unos corticoides y otros, según lo que dicen las fuentes? ¿O el mecanismo es más o menos igual para todos? Hay matices, claro, aunque la base sigue es común. La prednisona, que se usa muchísimo, pues sí, la asocian bastante a esa bajada del deseo, probablemente por esa mezcla de lo hormonal y lo de la serotonina con el uso largo. La dexametasona, que también es potente, la mencionan porque puede causar insuficiencia suprarrenal secundaria. Y eso también afecta a los andrógenos que producimos y, por tanto, al deseo. Pero vamos, la conclusión general que sacas de leer esto es bastante consistente, ¿eh? El riesgo y cómo de fuertes son estos efectos sexuales y de ánimo van muy ligados a la dosis que tomas y, sobre todo, a cuánto tiempo dura el tratamiento. Los tratamientos crónicos y con dosis más altas son los que más preocupan en este sentido. Tiene toda la lógica. Dosis y tiempo, factores clave. Y toda esta comprensión de los mecanismos, hormonas, neuroquímica, psicología, que añaden los estudios más nuevos que tenemos, esos de 2022 a 2025, ¿confirman esto o meten alguna pieza nueva al puzzle? Pues confirman y refuerzan esta idea de que es multifactorial. Lo que hacen estos estudios recientes es subrayar justo eso, que no hay una única causa. Es como una tormenta perfecta de factores que se juntan. Vale. Primero, lo endocrino. Se frena el eje hormonal, baja la testosterona o los estrógenos. Segundo, lo neuroquímico. Esas alteraciones en dopamina, serotonina, que afectan a las ganas, al placer, al ánimo. Y tercero, lo psicológico. Los cambios directos en el humor, el estrés de la propia enfermedad o del tratamiento, los problemas de sueño que a veces van asociados. Entiendo. En la edición que tenemos aquí de 2025, lo mete claramente en el saco del posible hipogonadismo secundario. O sea que las gónadas funcionan menos, pero no por culpa suya, sino porque no les llega el estímulo del cerebro. Y de hecho recomienda vigilar los niveles de testosterona biodisponible, que es la que realmente actúa. Ajá. Y luego otro artículo de revisión, aunque miraba estudios hasta 2021, daba un detalle fisiológico interesante. Parece que las dosis altas de corticoides pueden inhibir directamente algunas vías del sistema nervioso que nos excitan y, muy importante, la liberación de óxido nítrico en los vasos sanguíneos. Ah, el óxido nítrico, esencial para... Exacto, para la vasodilatación que permite la erección en hombres y la lubricación y congestión en mujeres. Es otro mecanismo más que se suma. Vaya, complejo. Por tanto, la conclusión científica general de todas estas fuentes recientes es bastante clara y unánime, diría yo. Hay que usar los corticoides con cabeza, sobre todo a largo plazo. Buscar siempre la dosis mínima que funcione para controlar la enfermedad. Y muy importante, vigilar activamente la función sexual y pensar en mirar las hormonas si el tratamiento es largo o con dosis altas. Queda clarísimo el panorama. Un problema complejo, muchas causas conectadas. Y esto nos lleva a la pregunta clave para quien esté pasando por esto. Si se notan estos efectos, ¿hay salida? ¿Se puede hacer algo? Las fuentes hablan de varias estrategias. ¿Y eso suena esperanzador? Correcto. Y ese es un mensaje fundamental, yo creo, que existen estrategias para manejarlo y que no es, en la mayoría de los casos, una situación sin vuelta atrás. El abordaje, como es lógico viendo la complejidad, tiene que ser integral. Atacar los distintos frentes que hemos visto. Las fuentes como que agrupan las soluciones en varias categorías. A ver. La primera, y la más obvia, es intentar ajustar el propio tratamiento con corticoides, pero ojo, siempre bajo control médico. Nunca por nuestra cuenta. Importantísimo eso. Fundamental. Si la enfermedad lo permite, bajar la dosis poco a poco suele ser lo primero. Y muchas veces ya con eso el eje hormonal se va recuperando. Otra opción, si se puede para esa enfermedad, es cambiar a formas que se absorban menos en todo el cuerpo. Cremas, inyecciones en la articulación, inhaladores. Minimizan los efectos generales. Vale, ajustar el corticoide.
¿Qué más? La segunda vía es la terapia hormonal sustitutiva. Si los análisis confirman que hay una bajada importante de hormonas, pues el especialista puede valorar dar esas hormonas desde fuera. Testosterona para hombres, estrógenos y a veces dosis bajas de testosterona en crema para mujeres en casos muy concretos. Pero insisto, esto tiene que ser con indicación y control médico estricto, vigilando efectos secundarios, ajustando dosis, no es tomarlo y ya está. ¿Entendido? ¿Y fármacos específicos para los síntomas? Sí, ese es el tercer grupo, los fármacos adyuvantes, medicamentos para tratar el síntoma concreto. Para la disfunción eréctil, los más conocidos y que funcionan bien son los inhibidores de la PDE5, el sildenafilo, tadalafilo. Los conocemos, sí. Se pone una misma antes, o la flibanserina, que es diaria, también el alprostadil tópico. Pero vamos, que esto lo tiene que valorar muy bien un especialista. Ya. Y no podemos olvidarnos del ánimo. Si hay síntomas claros de depresión o ansiedad ligados al corticoide o a la enfermedad, se pueden usar antidepresivos. Aquí la clave es elegir con el médico los que menos afecten a la función sexual, porque muchos antidepresivos comunes la empeoran. Las fuentes nombran, por ejemplo, el bupropión o la mirtazapina como opciones con mejor perfil en ese sentido. Interesante. Menos importante, ni mucho menos, está el estilo de vida y las terapias que no son fármacos. Las fuentes destacan esto una y otra vez. Hacer ejercicio de forma regular, por ejemplo, se ha visto que mejora la testosterona propia y ayuda a manejar el estrés. Ajá. La ayuda psicológica, sea individual o en pareja, puede ser súper útil para tocar los temas emocionales, de comunicación, de relación. Y, por supuesto, comer bien, gestionar el estrés, limitar el alcohol, dejar el tabaco, dormir bien. Todo eso ayuda a reequilibrar el sistema y a sentirnos mejor en general, lo que influye, sí o sí, en lo sexual. Es un abanico bastante completo de herramientas, la verdad. Desde tocar el tratamiento original hasta apoyos muy diferentes. Da perspectiva. Y una pregunta que seguro que flota en el ambiente es, ¿estos efectos en la libido, en la función sexual, son para siempre? ¿Una secuela inevitable? Pues afortunadamente lo que sabemos indica que en la mayoría de los casos no son permanentes. Las fuentes dicen que los síntomas suelen mejorar bastante, incluso desaparecer del todo cuando se baja la dosis o se quita el corticoide. Se deja que el eje hormonal se recupere. ¡Qué bien! Eso sí, esta recuperación puede llevar un tiempo, semanas, a veces meses, y es vital que esa bajada o retirada del corticoide se haga siempre poco a poco y con control médico, para evitar otros líos como la insuficiencia suprarrenal. Muy bien. Pues creo que hemos tocado los puntos clave de forma bastante completa. Si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto, yo diría que queda claro que los corticoides, que son súper valiosos, sí pueden tener un impacto importante en lo sexual. Y que es un impacto complejo, hormonal, neuroquímico, psicológico. Y que la dosis y sobre todo el tiempo de tratamiento son cruciales. Exacto. Y si hay un mensaje clave que sacar de estas fuentes es que aunque el problema existe y puede fastidiar mucho, no tiene por qué ser una condena. Hay estrategias claras y que funcionan para manejar estos efectos, desde optimizar el propio corticoide con el médico, hasta usar terapias hormonales bien indicadas y controladas, fármacos para los síntomas y potenciar cambios de vida saludables. La clave es un abordaje integral, proactivo, y hablarlo bien con el equipo médico. La recuperación es posible en la gran mayoría de los casos si se identifica y se trata la causa. Sin duda. Y todo esto nos deja con una reflexión final interesante. Pensando en la barbaridad de veces que se recetan corticoides para tantísimas cosas, alergias, enfermedades autoinmunes, trasplantes, ¿cómo podría cambiar la consulta si hubiera más conciencia general en médicos y pacientes sobre estos posibles efectos en la vida íntima? Quizás se podría hablar más claro y de forma más proactiva desde el principio, poner en la balanza riesgos y beneficios de forma más completa, y comentar abiertamente las estrategias para prevenir o manejar esto antes de que el problema sea grande. Algo en lo que la verdad da que pensar.